Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, análisis y momentos épicos de nuestras series turcas favoritas. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en el universo del romance y la pasión. Hoy prepárense porque vamos a desempolvar un momento que, ay Dios mío, nos robó el aliento a todos. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar del famoso, el icónico, el inigualable, beso robado entre Serkan Bolat y Eda YLDZ. Un momento que encendió la pantalla, que hizo temblar las redes sociales y que hasta el día de hoy, sigue generando suspiros y comentarios por doquier. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que precedió a ese instante mágico. Vamos a recordar por qué este beso en particular se convirtió en un punto de inflexión en la historia de amor de Serkan y Eda. Y por supuesto vamos a comentar sobre la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, porque, admitámoslo, son dinamita juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de romance, quiero recordarles que si son tan fans de Love is in the Air como yo, o si simplemente disfrutan de un buen drama turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido nuevo y emocionante preparado para ustedes. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que ya saben, suscríbanse, es gratis y me hacen muy feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a revivir el beso robado de Serkan y Eda. Recordemos el contexto. La tensión entre Serkan y Eda era palpable. Habían pasado por tantos altibajos, tantos malentendidos, tantas idas y venidas. Serkan, con su coraza de hombre frío y calculador, luchando contra los sentimientos que Eda despertaba en él. Eda, con su espíritu libre y su corazón apasionado, intentando romper las barreras que Serkan había construido a su alrededor. Era un juego de gato y ratón, una danza de amor y odio que nos tenía a todos al borde del asiento. En este punto de la historia, Serkan ya estaba empezando a reconocer sus sentimientos por Eda. La veía como algo más que una simple socia o una molestia. Empezaba a admirar su fuerza, su independencia, su alegría contagiosa. Pero como buen Serkan Bolat, le costaba horrores admitirlo, tanto para sí mismo como para ella. La idea de perder el control, de exponer su vulnerabilidad, le aterraba. Serkan, el hombre que lo tenía todo planeado, que vivía según un algoritmo perfecto, se enfrentaba a la irracionalidad del amor. Un concepto ajeno, casi una amenaza para su meticuloso mundo. Y Eda, por supuesto, no se lo ponía fácil. Estaba herida por las acciones de Serkan, por su comportamiento a veces distante y contradictorio. Había sentido la frialdad de su rechazo, la frustración de no poder penetrar su armadura. Pero a pesar de todo, no podía negar la conexión profunda que sentía por él. Había algo en Serkan que la atraía irresistiblemente, una chispa que no podía ignorar. Esa chispa era una promesa de algo más, una revelación de la persona sensible y apasionada que se ocultaba tras la fachada de robot. Eda, con su intuición femenina, sabía que valía la pena luchar por ese hombre, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Así que ahí los tenemos, en medio de este torbellino de emociones encontradas, con una tensión sexual que podía cortarse con un cuchillo. Un cruce de miradas que duraban más de lo debido, roces accidentales que encendían chispas, silencios incómodos que gritaban a viva voz lo que ambos se negaban a admitir. El aire se cargaba de electricidad cada vez que estaban cerca, creando una atmósfera sofocante para los dos. Y entonces ocurre. El beso. La escena en cuestión es memorable. A ver, ubiquémonos. Este beso no surgió de la nada, ¿verdad? Fue después de aquel evento benéfico que organizaron para la fundación de Eda. Serkan había estado especialmente atento a ella toda la noche, protegiéndola de los paparazzi y de las miradas indiscretas. Eda, por su parte, se había esforzado por mostrarse fuerte y segura, pero en el fondo estaba agotada y vulnerable. La presión del evento, la presencia constante de Serkan, todo la había llevado al límite. La atmósfera está cargada de significado. Salen del evento cansados pero con la satisfacción del deber cumplido. La noche es fresca y estrellada. Se suben al coche y un silencio sepulcral se instala entre ellos. Serkan conduce en silencio con la mandíbula tensa. Eda mira por la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. La música de fondo, suave y melancólica, intensifica aún más el momento. No recuerdo exactamente qué canción sonaba,
pero estoy segura de que era algo que evocaba nostalgia y anhelo, algo que subrayaba la tensión emocional entre los dos. Serkan aparca el coche frente al apartamento de Eda. Ella se desabrocha el cinturón, lista para salir corriendo y refugiarse en la soledad de su hogar. Pero Serkan la detiene. La llama por su nombre y Eda se gira para mirarlo. En sus ojos hay una mezcla de cansancio, tristeza y una pizca de esperanza. Serkan, impulsado por un arrebato de sinceridad, o tal vez por la desesperación de no poder contener más sus sentimientos, se acerca a Eda. Había estado reprimiendo sus sentimientos durante tanto tiempo que sentía que iba a explotar. La había visto brillar durante el evento, había admirado su generosidad y su pasión por su trabajo. Y de repente la necesidad de besarla se había vuelto irresistible. Era como una fuerza incontrolable que lo arrastraba hacia ella. Ella lo mira con sorpresa, con incertidumbre. En sus ojos se puede ver la confusión, pero también una pizca de esperanza. Un brillo que delata el deseo oculto, la fantasía prohibida que ambos compartían en secreto. Y entonces él la besa. Un beso robado, sí, pero un beso que transmite mucho más que un simple impulso. Es un beso cargado de deseo, de anhelo, de la necesidad de romper las barreras y conectar a un nivel más profundo. No fue un beso delicado y suave, sino un beso apasionado y desesperado. Serkan la tomó por sorpresa, pero Eda no se resistió. Se dejó llevar por la intensidad del momento, por la fuerza del deseo que ambos sentían. La reacción de Eda es clave. No lo rechaza de inmediato. Se deja llevar por el momento, por la intensidad del beso. Por un instante todas las dudas y los miedos se desvanecen. Solo quedan ellos dos, conectados por un beso que lo cambia todo. En ese breve instante el tiempo se detiene. El mundo exterior desaparece. Solo existen ellos dos, unidos por un lazo invisible pero poderoso. Es un momento de pura conexión, de honestidad brutal, de vulnerabilidad compartida. Pero por supuesto, la magia no dura para siempre. La realidad siempre se abre paso, interrumpiendo los momentos de fantasía. Eda, al recobrar la compostura, se siente confundida, incluso traicionada. ¿Qué significa este beso? ¿Es una simple muestra de afecto pasajero, o es algo más? ¿Puede confiar en Serkan? ¿Puede permitirse bajar la guardia y abrir su corazón a este hombre complicado? Las dudas la asaltan, la invaden, la paralizan. Estas son las preguntas que rondan por su cabeza mientras se aleja de Serkan, dejándolo con la palabra en la boca. Se separa bruscamente de él, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo mira a los ojos, buscando una respuesta, una explicación. Pero Serkan está tan sorprendido como ella. No sabe qué decir, cómo justificar su impulsivo acto. Y así el beso robado se convierte en un catalizador, en un punto de partida para una nueva etapa en su relación. Este beso, mis amigos, es mucho más que un simple contacto labial. Es un símbolo de la vulnerabilidad, del deseo de conexión, de la lucha entre la razón y el corazón. Es un momento que define la esencia de la relación entre Serkan y Eda, una relación llena de pasión, de drama y de momentos inolvidables. Es el punto de inflexión donde la dinámica cambia, donde ambos personajes se ven obligados a confrontar sus verdaderos sentimientos. Es el beso que desata la tormenta, que abre las puertas a un futuro incierto pero prometedor. Y ahora hablemos de la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Madre mía. La verdad es que estos dos tienen una conexión que traspasa la pantalla. Su mirada, sus gestos, su lenguaje corporal, todo transmite una intensidad que es difícil de ignorar. Es evidente que hay una conexión genuina entre ellos, y eso se refleja en la forma en que interpretan a sus personajes. No se puede fingir esa química, esa chispa que salta entre ellos. Es algo que se siente, que se percibe, que te atrapa desde el primer momento. Se puede notar que se divierten trabajando juntos, que se sienten cómodos el uno con el otro. Y esa confianza se traduce en una química explosiva que hace que cada escena, cada beso, cada abrazo sea aún más especial. La naturalidad con la que se mueven juntos, la forma en que se miran, la manera en que se tocan, todo parece tan real, tan auténtico, que es imposible no creer en su amor. No es de extrañar que hayan ganado tantos fans en todo el mundo. Su talento, su carisma y su química innegable los han convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y nosotros, como buenos fans, no podemos evitar suspirar con cada escena romántica que nos regalan.
Su relación en la vida real solo añadió más leña al fuego, alimentando la fantasía de un amor de cuento de hadas. Analizando el beso robado y comparándolo con otros besos de la serie, podemos notar una evolución en la relación entre Serkan y Eda. Cada beso es un paso más hacia la aceptación, hacia la confianza, hacia el amor verdadero. Los besos en Love is in the Air no son solo besos. Son herramientas narrativas que marcan el desarrollo de la relación, que revelan los sentimientos ocultos, que impulsan la trama hacia adelante. Al principio los besos eran más impulsivos, más cargados de deseo físico. Besos robados en momentos de tensión, besos accidentales que desataban la pasión. Eran besos que hablaban más del deseo que del amor. Pero a medida que la relación evoluciona, los besos se vuelven más profundos, más significativos. Se convierten en una forma de expresar el amor, el apoyo, la comprensión. Son besos que transmiten la vulnerabilidad, la confianza, la conexión emocional. El beso robado, en particular, marca un punto de inflexión. Es el momento en que Serkan deja de lado su coraza y se muestra vulnerable ante Eda. Es el momento en que Eda se permite sentir algo más que resentimiento y desconfianza hacia Serkan. Es un acto de rebeldía contra las propias barreras, una confesión silenciosa de un deseo inconfesable. Es un beso que abre las puertas a una nueva posibilidad, a una nueva esperanza. Es un beso que nos recuerda que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de las formas más inesperadas. Y que a pesar de todos los obstáculos, el amor siempre encuentra una manera de triunfar. Un mensaje optimista y reconfortante que resuena en el corazón de los espectadores. Y hablando de triunfos, hablando de momentos épicos y hablando de romance del bueno, quiero recordarles que este es solo un pequeño adelanto de todo lo que podemos encontrar en Love is in the Air. Una serie que nos ha hecho reír, llorar, suspirar y soñar con un amor como el de Serkan y Eda. Una serie que nos ha transportado a un mundo de fantasía, donde el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Así que si aún no han visto la serie, o si quieren revivir todos esos momentos mágicos, los invito a que la vean o la vuelvan a ver. No se arrepentirán. Prometo que se van a enamorar de los personajes, de la trama, de la música, de todo. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y te deja con una sonrisa en el rostro. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando este momento icónico del beso robado entre Serkan y Eda. Espero haberlos transportado de vuelta a ese momento mágico, haberlos hecho sentir la misma emoción que sentí yo la primera vez que lo vi. En resumen, analizamos el contexto de la escena, la reacción de los personajes, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y la importancia del beso robado como un punto de inflexión en la relación. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y entretenido. Mi objetivo es ofrecerles una perspectiva diferente, una mirada más profunda a los momentos clave de sus series favoritas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de explorar el mundo de las series turcas. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido que sé que les encanta. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el beso robado entre Serkan y Eda? ¿Creen que fue un momento clave en su relación? ¿Cuál es su beso favorito de la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero saber si están de acuerdo conmigo, si tienen otras interpretaciones, si recuerdan detalles que yo pasé por alto. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Love is in the Air, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, muchos momentos épicos que quiero analizar con ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden seguir soñando con el amor, seguir creyendo en la magia, y seguir disfrutando de las series turcas que tanto nos gustan. Adiós, mi gente hermosa.